Buenos días. En este video y en esta ocasión vamos a hablar del pronóstico de ventas por regresión exponencial. Eh, Esta es la ecuación exponencial y corresponde a una línea curva. Para la proyección de ventas se puede ajustar a la regresión lineal y a través de las propiedades del logaritmo esta ecuación se puede transformar en la ecuación logaritmo natural de y igual a logaritmo natural de a más x por logaritmo natural de b. Para esta ecuación lineal, para esta ecuación ajustada a la regresión lineal, existen las fórmulas para calcular los coeficientes de logaritmo natural de a, logaritmo natural de b. Aquí tenemos las fórmulas y estas fórmulas básicamente se consiguen a través de las fórmulas fundamentales de la regresión lineal. Acá tenemos las fórmulas fundamentales de la regresión lineal y a partir de estas se pueden encontrar las fórmulas para la regresión exponencial. Si observamos la diferencia de las dos ecuaciones, es que la exponencial tenemos logaritmo natural de y, en la lineal tenemos y. La variable x si no cambió. La variable x en la potencial tenemos la variable x y en la lineal tenemos la variable x. Lo que sí cambió fueron los coeficientes relacionados con el parámetro a. Aquí teníamos a y aquí tenemos logaritmo natural de a. Aquí teníamos b y aquí teníamos logaritmo natural de b. Eso implica que las fórmulas estadísticas formuladas de acuerdo con esta ecuación lo que calculan es el logaritmo natural de b y el logaritmo natural de a. En caso de que necesitemos b, debemos sacarle antilogaritmo al logaritmo natural de b, y en caso de que necesitemos a, debemos sacarle antilogaritmo al logaritmo natural de a. Recordamos que estos métodos de proyección de ventas o en estos métodos de proyección de ventas intervienen dos variables. La variable dependiente, que en este caso está representando las ventas de un producto A expresada en toneladas, y la variable independiente x, que está representando la variable tiempo expresada en años. Entonces, la manera de obtener estas fórmulas para la regresión exponencial es hacer los cambios respectivos en las fórmulas de la regresión lineal. Como en la regresión lineal tenemos y acá tenemos logaritmo natural de y, entonces se toman todas estas fórmulas de b, de a, de r cuadrado y de e, y donde esté y se reemplaza por logaritmo natural de y. Por ejemplo, acá se reemplaza por logaritmo natural de y. Acá se reemplaza por sumatoria de logaritmo natural de y. Acá se reemplaza por sumatoria de logaritmo natural de y. En fin, en todas las partes donde esté el término y se reemplaza por logaritmo natural de y es el único cambio que hay que hacer. Si hacemos ese cambio, obtenemos estas fórmulas. Y con estas fórmulas, por la ecuación, nos van a dar es logaritmo natural de b
y logaritmo natural de A, y R son coeficientes que nos sirven para saber si la proyección que estamos haciendo es la adecuada o no. Entonces, aplicándole a esta ecuación las propiedades de los logaritmos, la podemos transformar en esta ecuación y reemplazando los cambios según los términos que aparezcan en la ecuación. Esos cambios se hacen en las fórmulas de regresión lineal. Obtenemos las fórmulas para la regresión exponencial. Las propiedades que se aplican para transformar esta ecuación es la propiedad de los productos del producto de un logaritmo. Acá tenemos, por ejemplo, el logaritmo natural del producto A por B. Esto es igual a la suma de los logaritmos de los dos factores que conforman el producto. O sea, logaritmo de A por B es igual a logaritmo natural de A más logaritmo natural de B. Esto se puede comprobar si le damos valores a B y calculamos los logaritmos naturales. Es lo que estamos haciendo acá. A vale 2, B vale 3, entonces será logaritmo natural de 2 por 3, será lo mismo que logaritmo natural de 2 más logaritmo natural de 3. Logaritmo natural de 2 por 3 es logaritmo natural de 6. Si calculamos el logaritmo natural de 6 nos va a dar este valor. Vamos a hacerlo. Logaritmo, doble clic para tomarla, 6, y ya estamos calculando el logaritmo natural de 6, 1,79. Y ahora si borramos acá, desarrollamos la operación igual logaritmo natural de 2 más logaritmo natural de 3. Y observen la respuesta que nos va a dar esa operación matemática, es 79. Con esto estamos probando que el logaritmo del producto A por B es igual a la suma de los logaritmos de los dos factores que conforman el producto. La otra propiedad que se aplica acá para poder transformar esta ecuación y obtener esta ecuación es la propiedad de las potencias de los logaritmos. El logaritmo natural de K a la C es igual a C por el logaritmo natural de K, y aquí lo estamos comprobando con un ejemplo. Esto será logaritmo de 2 al cubo, será 2 por 2, 4 por 2, 8. Será logaritmo natural de 8, y según la propiedad esto es igual a C, que sería 3 por logaritmo natural de 2. Si desarrollamos las operaciones podemos comprobar que esa propiedad se cumple. Entonces ahí en ese caso tendremos que sacarle el logaritmo natural a 8, logaritmo natural a 8, y ese es el valor que nos da el logaritmo natural de 8, que es lo mismo que decir igual a 3 multiplicado por el logaritmo natural de 2. Enter. Entonces, como podremos observar, se ha dado la igualdad. Luego eso nos está ratificando que esta propiedad sí se cumple y que esta propiedad también se cumple, y ya hemos hecho la explicación de cómo hemos ajustado la curva exponencial
a una regresión lineal. Ahora lo que debemos es empezar a desarrollar el ejercicio. En el ejercicio entonces nos dan los dos valores de las dos variables y la ecuación que vamos a utilizar, obviamente que es la ecuación ajustada a la regresión lineal, la ecuación de exponencial se ajusta a la regresión lineal, o sea que esta es la ecuación que nos sirve para el cálculo. Y ahí estamos viendo que lo que aparece de la variable y en esta ecuación es logaritmo natural de y lo que aparece en la ecuación de lo que aparece en esta ecuación de la variable x es directamente x. Lo que aparece en la ecuación de cada variable es lo que conforma los encabezados de la tabla que tenemos que desarrollar para hacer los cálculos por regresión exponencial. Entonces la variable, la columna principal, una de las columnas principales debe ser logaritmo natural de y. Le vamos a colocar color azul y la otra de las variables va a ser x. Estas son las dos variables principales con las que vamos a desarrollar el ejercicio y también son las dos columnas que se van a tener en cuenta para hacer los cálculos con las fórmulas de regresión que trae Excel. Cuando Excel nos pida el valor conocido de x, le suministramos los valores de x. Y cuando Excel nos pida el valor conocido de y, le vamos a suministrar los valores del logaritmo natural de y. Y este x y este logaritmo natural de y son los que aparecen en la fórmula. Hay que tener en cuenta también que en esta clase de cálculos hay datos históricos y datos proyectados y la misma variable puede presentar o presenta sus datos históricos y sus datos proyectados. Por ejemplo, aquí vamos a hacer el pronóstico de ventas para los años 1, 2, 3, 4 y 5. Estos serían los datos históricos y este sería el histórico de ventas. Entonces este x es diferente a este x porque este x son los años proyectados. Entonces este x nos está representando los años proyectados y si hallamos los años proyectados, el último año histórico es 5 más 1, que sería el primer año proyectado, y el segundo año proyectado sería 6 más 1, y ya estuvo la fórmula para calcular los demás años proyectados. Entonces lo que vamos a hacer con la regresión exponencial es que, conociendo los datos históricos de ventas del producto A expresado en toneladas de los años 1 al 5, vamos a proyectar las ventas del producto A en toneladas para los años del 6 al 10. Todos los datos que están en el color amarillo corresponden a datos históricos o al procesamiento de datos históricos, y todos los valores que aparecen en el color beige corresponden a datos pronosticados o datos proyectados. Entonces, sabiendo ya esa transformación de la ecuación a través de los logaritmos y de que tenemos unas fórmulas para calcular el logaritmo natural de b, que luego lo reemplazaremos en la ecuación, y el logaritmo natural de a, que luego lo reemplazaremos en la ecuación, sabiendo todas esas cosas, podemos empezar a desarrollar la regresión exponencial. Lo primero que hacemos es calcular el logaritmo natural de la columna y.
esta es la columna y y aquí vamos a calcular su logaritmo natural. Entonces ese logaritmo natural será igual, tomo el número del valor de y me da un logaritmo natural de 6,50. Estas dos columnas que están en color son las que aparecen en la ecuación, son las columnas principales, y estas dos columnas nos permiten calcular las demás columnas de la tabla. En la siguiente tabla debemos multiplicar x por el logaritmo natural de y, que es este. Entonces hacemos esa operación y multiplicamos el valor de x, que sería 1, multiplicado por el valor del logaritmo natural de y, que sería 6, y esa sería la columna de x por logaritmo natural de y arrastramos. La otra que debemos calcular es elevar la columna x al cuadrado. Entonces igual, tomamos la columna x al 94 para elevar al cuadrado. Está la columna x elevada al cuadrado. En la segunda nos dará 4 y en la otra 9, y así sucesivamente. 4, 9 y 25. Y ahora, para calcular el logaritmo natural de y al cuadrado, lo que hacemos básicamente es coger la columna del logaritmo natural de y elevarla al cuadrado. Entonces tomamos el valor de la columna del logaritmo natural de y lo elevamos al cuadrado. Lo elevamos al cuadrado. Bueno, el error fue porque me quedó dos veces el símbolo de potencia, pero Excel lo corrige, o volvámoslo a hacer. Igual, logaritmo natural de y elevado al cuadrado. ¿Ya? Y arrastramos, y de esta manera ya hemos procesado toda la información que está en el color amarillo, y esa información corresponde a los datos históricos o a los datos conocidos, y esa información es la que me permite calcular este logaritmo natural de a, este logaritmo natural de b, con las fórmulas estadísticas que estoy señalando en este momento. Bueno, ahora, como ya tenemos calculados los datos amarillos de la tabla con la información histórica, para poder aplicar las fórmulas de la regresión de la regresión exponencial, debemos calcular las sumatorias de las columnas. Aquí ya está calculada la sumatoria de la columna x. Aquí vamos a calcular la sumatoria de la columna logaritmo natural de y arrastramos, y de esta manera obtenemos las sumatorias de las demás columnas. Aquí vamos a darle formato de decimal para reducir los decimales. Es muy importante que sepamos en el momento de programar estas fórmulas si el separador de decimales en nuestro computador es el punto o es la coma, porque por ejemplo acá dice elevado a la 0.5. si el separador es el punto y le digitamos 0,5, pues no nos va a dar el resultado y nos van a salir signos de error. Por eso es muy importante saber si ese separador es punto o es coma. Ya
teniendo las sumatorias podemos aplicar las fórmulas, y lo primero que debemos saber es cuántos datos estamos procesando. Lo podemos determinar con la fórmula contar y seleccionamos el número de datos que sumamos, cerramos, y entonces nos está diciendo que el número de datos son 5. Efectivamente, aquí en la primera columna coincide con la numeración de los años, que son 5. Ahora vamos a calcular el logaritmo natural de b. El logaritmo natural de b lo calculamos con esta fórmula, y una vez que lo conozcamos, pues ya conocemos el término logaritmo natural de b de la ecuación exponencial, y luego calcularemos el logaritmo natural de a con esta fórmula, y una vez conocido el logaritmo natural de b y el logaritmo natural de a, se pueden reemplazar en la ecuación, y entonces ya se tiene la ecuación de regresión exponencial. Vamos a calcular el logaritmo natural de b. Entonces eso va a ser igual a, abrimos paréntesis, tomamos este n multiplicado por la sumatoria de la columna x por logaritmo natural de y. Esa sumatoria es esta, menos la sumatoria de la columna x, que es esta, multiplicada por la sumatoria de la columna logaritmo natural de y, que es esta. Cerramos paréntesis. Como ustedes observan, en este momento se nos empieza a tapar la fórmula. Ya ahorita en los cálculos siguientes vamos a indicar cómo hacer para que no se nos tape la fórmula. Entonces ya terminamos el numerador. Ahora eso va dividido entre, abrimos paréntesis, el valor de n, que es 5, vamos en este n de acá, multiplicado por la sumatoria de la columna x cuadrado, que es esta, menos, abrimos paréntesis, menos abrimos paréntesis, la sumatoria de la columna x, que es esto, cerramos paréntesis para elevarla al cuadrado. Ahí está elevado al cuadrado ya. Cerramos paréntesis y le damos enter. Y entonces observe que ya obtuvimos el logaritmo natural de b, y acá están las respuestas que nos dan para el control de los cálculos. Nos está coincidiendo, y este logaritmo natural de b lo podemos calcular utilizando la fórmula dependiente que trae Excel para la regresión, y en este caso pues los resultados de esa fórmula depende de las columnas que seleccionemos en el gráfico, en la tabla, y las columnas que dijimos que hay que tener en cuenta es la del logaritmo natural de y la de x, porque el logaritmo natural de y es el término que está en la ecuación y x es el término que está en la ecuación. Por lo tanto, estas dos columnas que están en color azul serán las que nos sirven para aplicar las fórmulas de Excel. Entonces, para la regresión lineal, esa fórmula se llama pendiente, y si la utilizamos con las columnas que estamos mostrando en la tabla en color azul, entonces nos va a servir para la regresión exponencial. Entonces, cuando me pide el conocido de y, no le doy el valor de y, sino de la columna principal de y, que en este caso es la del logaritmo natural de x, porque es la del logaritmo natural de y, porque es la que está en la ecuación. Punto y coma. Ahora me pide el conocido de x, entonces selecciono los valores de x,
cierro paréntesis y le doy enter y observen que obtuvimos exactamente los mismos resultados que con la fórmula estadística. Bueno, para que no se nos tapen las filas cuando estamos programando la fórmula, una manera es colocar el cursor en la celda y a continuación meter el cursor en la barra de fórmulas y empezar a hacer los cálculos en la barra de fórmulas. Entonces vamos a calcular el logaritmo natural de A. Para eso abrimos paréntesis, tomamos la sumatoria de la columna logaritmo natural de Y, que es esta, menos el logaritmo natural de B, que es el que acabamos de calcular, y todo eso va multiplicado por la sumatoria de la columna de X, que es esta. Cerramos paréntesis, dividido entre el número de datos, y entonces obtenemos 64622, que nos coincide con la respuesta que nos estaban dando para el control. Ahora ese mismo parámetro del logaritmo natural de A lo vamos a calcular con la fórmula Excel, utilizando la fórmula que se llama intersección eje. Me pide el valor conocido de Y, que ya explicamos por qué es logaritmo natural de Y, punto y coma, y me pide el valor conocido de X. Las dos columnas azules están encabezadas con los términos que aparecen en la ecuación y son las principales que se tienen en cuenta para los cálculos. Como se podrá observar, el resultado es el mismo. Ya conocemos el logaritmo natural de B, que sería este, y ya conocemos el logaritmo natural de A, que sería este. Luego ya podríamos escribir la ecuación de regresión, que quedaría logaritmo natural de Y igual a 6.4622 más X por 0.0514. Esa es la regresión exponencial, y esa regresión sería la que me permite a mí proyectar los años 6, 7, 8, 9 y 10. Recuerde que estamos nosotros proyectando las ventas y que lo que intervienen en estas regresiones es una variable dependiente, que en este caso es y está representando las ventas del producto A en toneladas, y una variable independiente que son los años. Entonces, conociendo ya esos dos parámetros, podemos aplicar esta ecuación, que es la ecuación de es la ecuación potencial ajustada a la regresión lineal. Entonces, con esta ecuación y conociendo logaritmo natural de A y logaritmo natural de B, podemos calcular esta columna, y como esta columna nos da el logaritmo natural de Y, si le sacamos antilogaritmo podemos calcular Y, que sería el resultado ya directo de la proyección en toneladas del producto A. Pues lo podíamos hacer de una vez. Entonces vamos a calcular igual a logaritmo natural de A, que es este valor. Lo fijo con la tecla F4 para que cuando arrastre a las otras filas me lo considere, más el X sería los años proyectados, multiplicado por el logaritmo natural de B, y el logaritmo natural de B en este caso es el que calculamos acá, y lo fijamos con la tecla F4 y ya calculamos el logaritmo natural de Y. Ahora a ese logaritmo natural de Y, para poder conocer Y, le sacamos antilogaritmo. Entonces acá le decimos igual, el antilogaritmo en Excel se llama
EXP, tomamos EXP y le sacamos el EXP o antilogaritmo al logaritmo natural de y, cerramos, enter, y entonces me está dando que la proyección de ventas para el año 6 es de 871 toneladas del producto A. Si arrastro me da la proyección de ventas para los demás años. Entonces ya hemos calculado las ventas aplicando la regresión exponencial, y esas proyecciones serán para el año 6 tendremos 871.79 toneladas, para el año 7 917.77, para el año 8 966.17, para el año 9 1017.13, 1070. Ese sería el pronóstico o la proyección de ventas utilizando la regresión exponencial. Pero esta regresión exponencial también la podemos calcular con base en su ecuación original, y su ecuación original en este caso la podemos ver acá. Y igual a por b elevado a la x. Obviamente que para poder calcular este a tenemos que recurrir a las fórmulas que obtuvimos ajustadas a la regresión lineal, y este a lo puedo calcular yo sacándole antilogaritmo al logaritmo natural, porque acá la fórmula me dio fue el logaritmo natural. Si le saco antilogaritmo a este valor, entonces me está dando el valor de a. Vamos a ver, igual EXP, que es el antilogaritmo, tomo el valor del logaritmo natural de a, que lo puedo tomar de acá o lo puedo tomar de aquí de la celda anterior donde hicimos el cálculo, y le calculo su antilogaritmo, y entonces me da que el valor de a es 640. De la misma manera podemos calcular el valor de b. El valor de b lo calculamos sacándole antilogaritmo al logaritmo natural de b. Este logaritmo natural de b, vamos a sacarle entonces el antilogaritmo al logaritmo natural de b, cuya fórmula es EXP. Esa es la fórmula del antilogaritmo, y tomamos ahora 0.0514, que es el logaritmo natural de b, y entonces nos da que b vale 1.05, de tal manera que ya conoceríamos el valor de a, el valor de b, y x, que estaría representado por la x que se encuentra en el color beige y que corresponde a los años proyectados. Vamos a probar a ver si nos dio. Entonces, igual a, tomamos el valor de a, lo fijamos con la tecla F4, eso lo multiplicamos por el valor de b. El valor de b es este, lo fijamos también con la tecla F4 y lo elevamos a la x, elevado a la x. Espérenme un momentico, vuelvo a hacer el cálculo porque creo, no estoy seguro si lo hice bien. A
lo fijo con la tecla F4 multiplicado por B, y B es este valor. También lo fijo con la tecla F4 y luego elevamos a la X. Enter. Y entonces observen que el resultado es el mismo. Esta fue la que calculamos con esta. Esta nos dio este valor y a este le sacamos antilogaritmo y obtuvimos el y. Aquí lo estamos obteniendo directamente con la ecuación potencial y observen que los resultados son los mismos, ¿no? Adicionalmente podríamos explicar también que este valor de y que ya calculamos acá y que nos dio igual calcularlo con la ecuación exponencial, también se puede calcular utilizando las dos columnas principales, pero utilizando la fórmula tendencia. Y si utilizamos la fórmula tendencia, pues no tenemos que calcular ni el logaritmo natural de A ni el logaritmo natural de B, sino que la fórmula tendencia me da directamente el logaritmo natural de y a ese logaritmo natural de y le saco antilogaritmo. Lo podemos hacer de una vez. Entonces esto va a ser igual a tendencia, que es la fórmula, así se llama. Tomamos la fórmula tendencia y me pide el conocido de y. Entonces le doy el conocido de y, lo fijo con la tecla F4, punto y coma. Me pide el conocido de x, entonces le doy el conocido de x, que sería este valor, punto y coma, y me pide la nueva matriz x, y la nueva matriz x sería esta, sería la nueva matriz x, cierro paréntesis, enter, y observe que me dio 677. Ese es el logaritmo natural de y. Bueno, acá me dio esto porque se me olvidó fijar alguno de los términos. Estos términos de valor conocido de x iban fijos también y yo no los fijé. Entonces los ilumino y los fijo con la tecla F4 y le doy enter. Y vuelvo a arrastrar nuevamente y ahí seguramente ya se va a corregir el error. Perfecto, ya se corrigió el error. Entonces este es el valor del logaritmo natural de y. A ese valor le sacamos antilogaritmo, que es la fórmula exp. Tomo el valor, cierro paréntesis y le doy enter. Y observen que el resultado para y es este mismo que me dio con esta fórmula y que también me está dando con la fórmula tendencia, o apoyados en la fórmula tendencia. Esa proyección exponencial también la hubiéramos podido hacer utilizando la fórmula pronóstica y en función de las dos columnas principales que tenemos en color azul, que ya se explicó por qué se consideraron. Igual, entonces llamamos la fórmula pronóstico lineal, y entonces me pide el valor conocido de x. En este caso este x se requiere al x proyectado, punto y coma, y me pide el valor conocido de y. Entonces le doy el valor conocido del y, lo fijo con la tecla F4, punto y coma, y también me pide el valor conocido de x. Entonces le doy el valor conocido de x, y también lo fijo con la tecla F4, cierro paréntesis, enter, y me quedó mal. Realmente me quedó mal porque
ha debido darme estos mismos valores. Entonces vamos a intentarlo nuevamente. Igual pronóstico lineal conocido de x. Entonces el valor conocido de x, tomamos el valor conocido de x, es este, punto y coma, me pide ahora el conocido de y, que será este, y lo fijo con la tecla F4, punto y coma, y me pide el conocido de x, que es este, y lo fijo con la tecla F4, cierro paréntesis y le doy enter, y ahora sí me dio el valor que es, arrastro, y a este valor le saco antilogaritmo, exp, antilogaritmo, tomo el logaritmo natural de y le saco antilogaritmo para obtener el valor de y como podrán ver, los resultados del pronóstico son los mismos. Entonces hasta el momento hemos calculado el pronóstico utilizando la ecuación que obtuvimos con los ajustes a la regresión lineal que nos dio el logaritmo natural de y le sacamos antilogaritmo para obtener y. También calculamos el y con la ecuación exponencial, también calculamos el y con la fórmula tendencia y también calculamos el y con la fórmula pronóstico. Pues bien, ahora estos pronósticos que estamos haciendo están sujetos a error, por lo tanto hay que calcular el error estándar de la proyección. Y para calcular el error estándar de la proyección debemos calcular el límite inferior de esa proyección y el límite superior. Para calcular el límite inferior al logaritmo natural de y le restamos 2 veces el error, para calcular el límite superior al logaritmo natural de y le sumamos 2 veces el error. Vale la pena aclarar que se le suma 2 veces el error cuando se está trabajando estadísticamente con una precisión del 95.5%. Cuando se trabaja con precisiones diferentes, por ejemplo del 99 y pico por ciento, se utiliza 3 veces el error, y cuando se quiere trabajar con una precisión, por ejemplo nomás del 68%, se le resta o se le suma una vez el error. Como estamos trabajando en términos estadísticos, consideramos 2 veces el error para que, ya que trabajando normalmente el error permitido es aproximadamente del 5%. Entonces tenemos que calcular este error para poder a este logaritmo natural de y restarle 2 veces el error, y como esto da en términos de logaritmo, les sacamos antilogaritmo y entonces nos da el límite inferior de y. Entonces vamos a calcular el error aquí primero que todo, igual, abrimos paréntesis 2 veces, tomamos la sumatoria de la columna logaritmo natural de y al cuadrado menos, le multiplicamos menos el logaritmo natural de a, que sería este valor, multiplicado por la sumatoria del logaritmo natural de y al cuadrado, que sería esta. Perdón, me equivoqué, me perdí de renglón. Vuelvo a iniciar. Tomamos
la sumatoria de la columna logaritmo natural de y, que es esta, menos el logaritmo natural de a, y ese logaritmo natural de a va multiplicado por la sumatoria de la columna logaritmo natural de y, menos el logaritmo natural de b, que es este, y ese logaritmo lo multiplicamos por la sumatoria de la columna x por logaritmo natural de y, que es esta. Cerramos, dividimos, abrimos paréntesis, tomamos el valor de n, que es 5, menos 2, cerramos y volvemos y cerramos, y todo eso lo elevamos a la 0.5. Enter. Lamentablemente no me dio el error, algo me quedó mal. Voy a tratar de buscar corregirlo, a ver si encontramos el error, y si no, volvemos a programar la fórmula completa, no hay inconveniente. Bueno, al parecer el error está acá. Este término es logaritmo natural de a, que está en la celda B18, multiplicado por la sumatoria del logaritmo natural de y, que es esta, y está en la 13, en la C13, y yo tomé fue la C12. Entonces le hacemos el cambio acá al 3 y le damos enter para ver si nos da el resultado, y ese era el único error o tenemos más errores. Ese era el único error, entonces ya tenemos el error, y ahora ese error lo podemos calcular también a través de la fórmula Excel. Lo podemos calcular en Excel utilizando la fórmula error típico XY, y entonces me pide el conocido de y, punto y coma, y también me pide el conocido de x, cierro paréntesis, enter, y ya tenemos calculado el error también con la fórmula Excel, de tal manera que ya podemos calcular el límite inferior. Primero tenemos que calcular esta fórmula, y a eso le sacamos antilogaritmo, y eso nos da el límite inferior. Entonces esto será igual al logaritmo natural de y, que es este, menos 2 veces multiplicado por el error, que es este, y lo fijamos con la tecla F4, y ya está calculado ese resultado en términos de logaritmo. Lo pasamos a términos de y, para eso le sacamos antilogaritmo. Listo. Y entonces me da que el límite inferior es 853. Entonces observen que la proyección me dio 871, pero por el error el resultado puede ser un valor inferior a 871, y ese valor está limitado por el límite inferior, que es 853. Pero también tenemos un límite superior, porque el resultado puede dar por encima. Entonces hallamos el límite superior. Para eso calculamos primero esta columna, tomamos el logaritmo natural de y a ese logaritmo natural de y le sumamos 2 veces el error, 2 multiplicado por el error, fijamos el error con la tecla F4, cierro paréntesis,
enter. Bueno, parece que se cometió un error, ahí no había que cerrar paréntesis. Esto nos corrige. Sin embargo, lo voy a calcular otra vez mejor. Igual al logaritmo natural de y más 2 multiplicado por el error, y lo fijamos con la tecla F4 y le damos enter, y arrastramos, y esta columna la obtuvimos en términos de logaritmo, sacamos antilogaritmo y de esa manera obtenemos el límite superior de y, de la proyección y, exp. Entonces exp, tomamos el número, cierro paréntesis, enter, 890 y arrastramos. Entonces, para el año 6, la proyección de y dio 871, pero en realidad puede variar entre 853, que es el límite inferior, y 890, que es el límite superior. O sea que tuvimos un intervalo, y de manera similar obtuvimos esos intervalos para los años 7, 8, 9 y 10. Bueno, nos quedaría por calcular el coeficiente de correlación y el coeficiente de determinación. Estos coeficientes lo que me determinan es el coeficiente de correlación, es el que me dice qué tan confiable es la proyección. Ese coeficiente, cuando las ventas son crecientes, puede variar entre 0 y 1, y entre más cercano de 1 esté, más confiable es la proyección. De hecho, en la respuesta de la celda amarilla podemos ver que ese coeficiente da 0,99, que es un valor muy cercano a 1, lo que quiere decir que la proyección que estamos haciendo es confiable. Y el coeficiente de determinación nos está dando 98.70%, pasándolo a porcentaje, lo que quiere decir que el 98.70% de los datos proyectados o del pronóstico obtenido se puede explicar por la ecuación de regresión. Entonces, estos coeficientes los podemos obtener pues programando esta fórmula, que es una fórmula larguísima, o también lo podemos obtener utilizando las fórmulas de Excel, y en este caso esta fórmula se llama coeficiente de correlación. Acá está, mire, coeficiente de correl, doble clic para tomarlo y me pide la matriz 1, le doy como matriz 1 los valores de X, y como ya en la matriz 1 le di los valores de X, en la otra le doy los valores de Y, cierro paréntesis, enter, y entonces ahí me está dando el coeficiente de correlación. Yo le di los valores de X en la matriz 1 y los valores de Y en la matriz 2 a la fórmula que acabo de utilizar, pero también pude haberle dado en la matriz 1 los valores del logaritmo natural de Y en la matriz 2 los de X. Cuando nos piden matriz 1 y matriz 2, lo importante es que en una de las matrices leemos X y en la otra los valores relacionados con Y, sin importar a cuál matriz leímos los de X y a cuál matriz leímos los de Y. Entonces ya está calculado ese coeficiente de correlación, y el coeficiente de determinación se llama coeficiente R2, y para calcular ese coeficiente 2, observe que aquí sí ya no me pide ni matriz 1 ni matriz 2, sino que aquí sí me pide específicamente lo que es el valor relacionado con Y, punto y coma, y el valor relacionado con X, cierro paréntesis, enter, y ese coeficiente me dice que el 98.70%
0.7% de las proyecciones se pueden explicar por la ecuación de regresión exponencial en este caso. Nos quedaría calcular el valor R aplicando la fórmula. Ya en un momento lo vamos a hacer.